Bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de los que se conectan en mis dos pantallas. Aquí de este lado tengo el Facebook y acá de este lado tengo el Instagram. El día de hoy damos inicio a una serie denominada De esclavos a reyes. Bendito sea Dios. Saludos a los colegas ministros que se conectan. Allí le vamos a mandar el saludo por el Instagram al pastor Giovanni Dunn, al pastor Fernando Jin. Están haciendo grandes cosas para Dios. En esta semana vamos a estar tocando 6 columnas que nos llevan de la esclavitud al dominio, al reinado. Y por eso hemos denominado esta serie de enseñanzas De esclavos a reyes. Y hemos descubierto, después de meses de estudio, de profundizar en las Sagradas Escrituras, que Dios pudo haber escogido, en el caso de escogió al pueblo de Israel, pero Él pudo haber escogido un pueblo que no viniese de la esclavitud. Y esto es lo primero que a manera de fundamento queremos establecer. Dios pudo haber escogido un pueblo que no viniese de un trasfondo de esclavitud, sino un pueblo que no hubiese sido esclavo. Lo interesante es que cuando definimos lo que es la esclavitud, a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que la esclavitud era la manera que conforme a la ley mosaica se había establecido y en el Antiguo Oriente para pagar deudas. Significa que la persona que no tenía deudas en base al Antiguo Testamento no debía ser esclavo de nadie. Pero se daban ocasiones en donde la persona no era la deudora, sino que un pariente o un familiar era quien era el que tenía la deuda, y por esa razón entonces tenía que alguien, un familiar cercano que le amara, que estuviese dispuesto, ¿verdad?, a servir o a trabajar de gratis para pagar esa deuda. Y esto es un principio fundamental porque la Biblia nos enseña que nosotros, al caer de la gracia de Dios, los seres humanos, hemos quedado con una deuda impagable para con Dios, la deuda del pecado. Entonces, la Escritura nos muestra de manera muy clara que la esclavitud, a la luz de la Escritura, fue establecida para pagar deudas, pero tenía una serie de connotaciones que restringían el grado de opresión de la esclavitud. Y bajo este parámetro veíamos que existía lo que se llamaba el año de jubileo. Y cuando venía el año de jubileo había que dejar libre a los esclavos. Y el esclavo se quedaba con su amo solamente si él amaba a su amo, si había criado hijos, familia, porque la ley de Moisés establecía que si el esclavo llegaba el año de jubileo y había que dejarlo ir, entonces él se iba solo, no se llevaba nada de lo que había generado durante el tiempo de su cautividad. Ahora, hago la aclaración, cuando habían periodos de guerra, también se adquirían esclavos, pero dentro del marco bíblico, las personas tomaban por esclavo a familiares, hijos, de la persona que debía el dinero o que era el prendatario de ese préstamo, y los tomaba por esclavo hasta que terminase de pagar. De allí que la ley de Moisés establecía que el buen corazón, o sea, este sistema no era un sistema opresivo, sino que era un sistema liberador. Pero el corazón del hombre siempre ha sido el problema. Por eso encontramos en el libro de Reyes la famosa historia de aquella mujer que su esposo era un servidor de Dios, pero cuando muere deja deudas. Y entonces vinieron los acreedores, es decir, las personas a quien él les debía, a tomar a sus hijos y a llevárselos como para que le trabajaran hasta que pagara la deuda.
Y debido a la dureza del corazón de las personas, muchas veces inventaban estratagemas para que nunca pudieran pagar la deuda y tener un personal que les trabajaría de gratis para siempre. Y así encontramos entonces cómo en la Escritura el plan de Dios, el diseño de Dios apelaba al corazón del hombre, apelaba a la bondad, a la misericordia, a de que no se debía tener a las personas en esclavitud, pues eran hermanos. Ley que no aplicaba en el mismo sentido para cuando eran esclavos ganados en guerras o en batallas. Era otra historia. Sin embargo, los judíos piadosos le aplicaban estas mismas reglamentaciones también a los esclavos que eran comprados en el mercado de esclavos. Dentro del paraguas del reino de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios no establecía un mercado de esclavos, sino que establecía lo que era la misericordia, el favor, la gracia, características que rigen el gobierno de Dios en la tierra. Ahora bien, habiendo esclarecido lo que es la esclavitud dentro de la ley judía y fuera de la ley judía, nos damos cuenta que la esclavitud no tenía nada que ver con el tema de la raza, sino que tenía que ver con el saldar deudas. Y esto nos hace resaltar algo tremendo, y es que el ser humano es esclavo del pecado. Y para ser libre de ese fallarle a Dios, allí en el libro de Génesis, en el fatídico capítulo 3, donde Adán y Eva pecan, y de ahí en adelante, como dice la Escritura, por un hombre entró el pecado y así el pecado entró a toda la raza humana. En otras palabras, se transmitía esa degeneración, se transmitía en las generaciones que seguían este tema de la esclavitud espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante tener esto claro para poder entrar en esta serie denominada de esclavos a reyes? Y es que Dios pudo haber escogido una nación dominante, no una nación dominada, para a la postre ejercer este proceso que serviría de modelo para toda la humanidad. Entonces la esclavitud en ninguno de los sentidos era positiva en ninguno de los tiempos. Hoy día la esclavitud es otra. Sin embargo, antes de entrar en mayor profundidad, es importante que nosotros establezcamos los tipos de esclavitud que a la luz de las Sagradas Escrituras podemos ver hoy en día y a través de la historia. Para los que les gusta anotar, o para los colegas ministros que digan, wow, esto pudiese ser de ayuda a mi congregación, pueden anotar esto. Número 1, el primer tipo de esclavitud que existe es la esclavitud espiritual. Evidentemente, la esclavitud espiritual es donde el pecado y el mundo espiritual negativo tiene control, uno, de las decisiones, de los anhelos y de las acciones de las personas. Por ejemplo, la Biblia así nos habla de que hay un espíritu sordo y mudo. En los tiempos de Jesús dice que había un espíritu sordo-mudo que poseía una persona. Esta persona tenía la capacidad de hablar y la capacidad de escuchar, gobernada, restringida por un espíritu inmundo, como nos narra los evangelios. La esclavitud espiritual también tiene que ver con la inclinación sobrenatural al mal. Es decir, una persona que está cautiva espiritualmente o que está bajo maldición espiritual es una persona que su tendencia no natural, sobrenatural, estará inclinada hacia el mal. Y por eso usted ve que se habla del pecado generacional o de las líneas de iniquidad. Los que ahondan en este tema de guerra espiritual y de todo esto, profundizan en esto y están todos de acuerdo en que en muchas ocasiones las personas están en cautividad espiritual, son esclavos
del pecado y de la tendencia al pecado. Por eso es que usted ve que la abuelita era bruja, la mamá no, pero la hija tiene una tendencia natural a ver espíritus, a ver demonios, al desdoblamiento del alma, a salirse del cuerpo, todo ese tipo de cosas que están relacionadas al ocultismo. De igual manera, usted ve el papá ladrón, el hijo ladrón, el nieto ladrón, la abuela salió embarazada en la casa, la mamá salió embarazada en la casa, la nieta salió embarazada en la casa sin haber tenido matrimonio formal. Entonces usted ve que estas líneas, esto se repite y esto se denomina como esclavitud espiritual. A nivel macro, ya no a nivel micro, sino a nivel macro, vemos naciones enteras o regiones que son gobernadas por la maldad. Y tenemos el ejemplo histórico, ¿verdad?, de naciones como Uganda, en donde un dictador llamado Idi Amin ofrecía sacrificios humanos a los demonios y toda la nación estaba bajo cautividad, bajo esclavitud espiritual. Vemos el caso de acá más cerca en el continente americano, en el Caribe, Haití. Haití forma parte de una sola isla. Esa isla está dividida por Haití y por República Dominicana. Y usted verá que del lado del litoral de Haití ni peces hay prácticamente. Sin embargo, República Dominicana tiene un mar fértil, turismo y un avance económico mucho más notable que Haití. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sencillo, que hay una marcada división territorial, tanto en lo físico como en lo espiritual, que mantiene cautiva esa nación, en tanto que la otra nación prospera, hay un mover de Dios maravilloso y todo lo demás. Entonces, ese es el primer tipo de esclavitud que existe, la esclavitud espiritual, que se verifica desde el pecado de Adán y Eva hasta nuestra época a nivel individual, colectivo, macro, etc. Entonces, cuando nosotros entendemos este primer tipo de esclavitud espiritual, nos damos cuenta cómo podemos orar, porque a veces estamos orando por cosas que Dios no nos ha mandado a orar, o de la manera en la que Dios no nos ha mandado a orar para tener resultados. Entonces, ahora, el segundo tipo de esclavitud es lo que se conoce como la esclavitud cultural. Y lo tremendo de esto de la esclavitud cultural se refiere a educación, costumbres, tradiciones que gobiernan ya sea a una persona, a una familia, a una región, a un país, y que desarrollan lo que se conoce como la idiosincrasia, o la manera de conducirse o de ver la vida de estas personas. Y lo tremendo de esto es que dentro de la esclavitud cultural, esto llega al punto de limitar las aspiraciones que pudiesen o no tener las personas que están bajo ese manto que en donde la tradición prima o gobierna por encima aún del sentido común. Entonces, si hay una persona que está bajo opresión o bajo esclavitud espiritual, bueno, se le ministra liberación, se reprende el espíritu, lo que fuera, la persona se arrepiente. Pero ¿qué hacemos con el tema cultural? Si no podemos ir directamente contra un demonio, no, porque no hay tal cosa como un demonio de cultura, sino que son una serie de creencias, de tradiciones, de manera de pensar, ¿verdad? Que necesita ser liberada. Ahora, la esclavitud espiritual se libera a través de, valga la redundancia, de la liberación espiritual y del arrepentimiento, sea arrepentimiento personal o el arrepentimiento vicario. Y entiéndase por arrepentimiento vicario cuando yo como hombre de Dios, como yo como ministro de Dios, tomo sobre mí la responsabilidad del pecado de mi familia, de mi país, de mi región,
¿verdad? Lo presento a Dios para que Dios traiga liberación y ocurra lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 20, ¿verdad? En donde Dios habla de sanar la tierra. Entonces, pero en el caso de la liberación cultural, vemos cosas que no tienen pero ni siquiera sentido común, que creen la gente, lo que cree la gente. Por ejemplo, en mi país, Panamá, la mayoría de la población cree en el mal de ojo, y que entonces a los bebés pequeños hay que ponerle un hilito rojo en la muñeca para que nadie los ojee, para que nadie les enfermen y la gente atribuye, o sea, todo lo que son las supersticiones, las tradiciones, todo eso forma parte de la cultura de un pueblo. Y a veces esto se extiende a nivel extrafronterizo. Entonces usted ve que en todo, por ejemplo, Latinoamérica, hay tradiciones similares debido a la cultura que se maneja. Entonces usted ve que en México está la Llorona, la que llora a sus hijos muertos, la tradición de la Llorona. Acá en Panamá le dicen la Tepesa, imagínense. Y así en cada uno otro de los lugares, pero son tradiciones y supersticiones que las personas tienen, ¿verdad? Que obviamente el mundo espiritual negativo se aprovecha para enredar a la gente y llevarlos de la cautividad cultural a la cautividad espiritual. Ahora, ¿cómo se rebate? ¿Cómo se libera la esclavitud cultural? Sencillo, con la verdad. Jesús dijo en uno de los evangelios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esto podemos extenderlo no solo a la verdad de Dios, sino en cuanto a la verdad respecto a las cosas de nuestra cultura. Por ejemplo, los hispanos, los latinoamericanos, somos reconocidos mundialmente por algo que forma parte de nuestra cultura. ¿Y sabe qué es? La impuntualidad. Qué vergonzoso, ¿verdad? Pero ha llegado a ser conocido como parte de nuestra cultura. Y usted y yo sabemos que la impuntualidad no es cultura, es una mala costumbre. Pero resulta que las costumbres, buenas o no, son de igual manera parte de la cultura. Entonces, para nosotros empezar a liberar a la cultura, tenemos que hablar la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a nivel cultural, tenemos que sanear, tenemos que liberar nuestra cultura. La mayoría de la cultura, hay culturas muy famosas en la historia. La cultura griega, por ejemplo, la civilización griega nos legó lo que se conoce como la cultura helenística, ¿verdad? Con sus virtudes y con sus ataduras de igual manera. Sin embargo, nosotros tenemos que establecer la cultura del reino. Ahí está, la cultura del reino. Y de hecho, una de las razones por las que Dios permitió que el pueblo a través del cual Él iba a traer la cultura del reino fuera esclavo, era precisamente para que aprendiéramos el procedimiento divino para liberar la cultura. Y podría ahondar mucho más en este tema. Pero hay un tercer tipo de esclavitud. Recuerden, primer tipo de esclavitud, la esclavitud espiritual, que ya abundamos en ello. Segundo, la esclavitud cultural. Tercera, la esclavitud administrativa. ¿Qué es esto de la esclavitud administrativa? Bueno, está muy ligada a lo que es la esclavitud que hoy se le llama financiera. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia abismal entre finanzas y economía. Economía tiene que ver con la administración de los bienes en general. Finanzas tiene que ver con el manejo del dinero en sí, del papel moneda, de los instrumentos financieros, bonos, acciones, etc. Entonces,
Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel estuviese bajo el dominio de culturas o de imperios que eran muy ricos materialmente, era para mostrarnos a nosotros cómo podemos liberar a nuestra gente de lo que se conoce o he denominado como la esclavitud administrativa. En el libro de Génesis, cuando Dios pues está hecha la creación y el paraíso, él habla de los 5 ríos, el río Pisón, el río Tal, el río Hidekel, todos los ríos, los 5 ríos, ¿verdad? Y en casi todos ellos había oro. O sea, hablando no de que Dios vea el oro como riqueza, sino que el hombre percibe el oro como riqueza. Ahora, lo interesante es que casi todos los problemas que tenemos a nivel de bienes materiales, tienen que ver con la administración. Y apréndete esto, no sé con quién es esto, pero te va a bendecir. No busques solucionar problemas de dinero con dinero. Voy a repetirlo. No busques solucionar problemas de dinero con dinero. Los problemas financieros tienen una raíz económica. Y ya hablamos de la diferencia entre economía y finanzas. Finanzas, bregar con el dinero. Economía, administración. Entonces, el problema es que la gente dice, si yo ganara más dinero, mis problemas de dinero no se acabarían. No, no se acabarían. Porque la misma Biblia nos establece, y cito la Escritura, cuando aumentan los bienes, aumentan quienes los consumen. En otras palabras, más dinero no nos va a dar libertad financiera. Apréndetelo bien. De hecho, se le dio seguimiento a un grupo de entre 20 personas en un estudio que se realizó en los Estados Unidos que ganaron la lotería. O sea, que de un día a otro tenían muchísimo dinero. De esas 20 personas, 2 murieron dentro del periodo del estudio que se realizó, que fue un periodo como de entre unos 10 a 15 años. Murieron. Una de ellas secuestrada y la mataron, su pareja, por el tema del dinero de la lotería. De esas quitando esas 2 personas, quedan 18. De las 18 que quedaron, solo 2 solo 2 terminaron después de esos años de estudio con más dinero del que tenían antes de ganarse ese premio enorme de lotería. Todos los demás volvieron a estar igual o peor financieramente que después de haber ganado la lotería. En otras palabras, de nada les aprovechó. Es más, uno de ellos, hay un video disponible en YouTube. Esta persona dice: lo peor que me pudo pasar fue ganarme la lotería, porque hasta casi preso queda. La propia esposa lo demandó, los compañeros de trabajo. Fue una desgracia el haber ganado mucho dinero. Entonces, aprendamos esto. Voy a reiterarlo. Más dinero no solucionará nuestros problemas de dinero, porque los problemas de dinero, su raíz no es financiera, es administrativa. Entonces, la esclavitud administrativa es cuando careces de las habilidades, de los skills, de la educación para manejar, sea que recibas mucho o que recibas poco. Entonces, la esclavitud administrativa es lo que permite que personas que han generado, han creado riqueza y después lo pierden todo, en un corto periodo de tiempo vuelven y lo recuperan. Podemos hablar el ejemplo de Donald Trump, que está ahorita muy en boga en redes sociales, que fue presidente de los Estados Unidos. Este hombre, en un momento de su vida, tenía un hotel y casino y se apalancaba hipotecándolos, pidiendo préstamos sobre préstamo, y cuando vino la crisis, creo que del año 2008, lo perdió prácticamente todo y el gobierno tuvo que meterse porque eran muchísima gente que iban a quedar desempleadas, y lo que hicieron con él fue que le pusieron un experto, un economista. Este economista
estableció cómo se iba a administrar el dinero. En aproximadamente 4 años y medio, Donald Trump había pagado toda la deuda y era 10 veces más rico. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando vamos a la parábola de los talentos, podemos observar que aquel hombre que solamente recibió un talento y que lo escondió, ¿de qué carecía él? Carecía de 3 cosas. Número 1, carecía de habilidades administrativas y de inversión. Porque el Señor, cuando llega, le dice, hey, ¿dónde está lo mío? Más lo que haya ganado. La orden había sido, hagan negocios con este talento, al que le dio 1, al que le dio 3, al que le dio 5, y este hombre lo enterró, porque en la cultura judía tú solo eras responsable del dinero que tenías en la bolsita o en la cartera, por decirlo así. Pero si tú lo enterrabas, ese no te podían, no eras víctima de punitiva, es decir, no te podían acusar ante ningún juzgado. Entonces este hombre lo que hace es que esconde y el dueño dice, pero oye, si no querías ni siquiera administrarlo, lo hubieras puesto en la mano de los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? Los que saben qué hacer con el dinero. Entonces, la esclavitud administrativa va más allá del dinero, va en nuestro tiempo, va en nuestro cuerpo, nuestra humanidad, el templo del Espíritu Santo, nuestras relaciones, cómo gerenciamos nuestras relaciones, cómo manejamos las cosas. Significa esto que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Ahora, Pastor Héctor, ¿cómo uno puede ayudar a la gente a ser libre administrativamente? Sencillo. Lamentablemente en los colegios no se le enseña a la gente ni a administrar ni a invertir. ¿Cuál es la diferencia de administrar? Administrar tiene que ver con lo que no es mío. Invertir tiene que ver con lo que sí es mío y que yo voy a arriesgar porque es mío. Tú no puedes invertir, ¿verdad?, lo que no es tuyo, a menos que recibas un permiso del verdadero dueño, que fue el caso de la parábola de los talentos que se menciona en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es más, te lo digo así, Jesús habló más de administración y viene que de lo que habló del cielo y del infierno junto. ¿Por qué? Porque vamos hacia el cielo, pero aprendemos aquí en la tierra. No necesitamos aprender a invertir ni nada de esas cosas, ni disciplina, ni nada de estas cosas en el cielo, porque en el cielo no hace falta nada, es aquí en la tierra. ¿Y por qué aquí en la tierra? Porque aquí en la tierra es que vamos a ejercer nuestra misión. Somos seres espirituales y eternos en una asignación temporal y terrena. Entonces, por eso es importante. Ahora, número 4, vamos rápido, porque solamente estamos definiendo los tipos de esclavitud que hay. Número 4, recuerda, número 1, la esclavitud espiritual. Número 2, la cultural. Número 3, la administrativa. Número 4, la esclavitud relacional. Recuerde que usted y yo somos salvos en base a nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay personas que están cautivas de relaciones. Hay personas que están cautivas de su apellido. Hay personas que están cautivas de la comunidad en donde crecieron. Hay personas, usted no ha escuchado a la gente que dice, no, el que es del gueto aunque lo metas en un palacio. O como dice por allí, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces, a veces somos víctimas de eso, como lo fue Jesús. De hecho, le dijeron, de Nazaret ha de salir algo bueno, o de esa zona. O sea, en otras palabras, muchas veces el círculo, nuestro círculo de relaciones, nuestro círculo de influencia nos cautiva y no nos permite ser libres relacionalmente. Yo recuerdo hace unos años a un hombre de Dios de la ciudad de Dallas, Texas, me dijo, no dejes que nadie te etiquete. Yo recuerdo muy bien que en esa época Dios nos estaba usando, pero bastante fuerte en el tema de la liberación.
de echar fuera demonios y todo este tipo de cosas. Y yo recuerdo que nos invitaban siempre para eso. Entonces llegó un momento en que yo me empecé a sentir incómodo, porque no todo se resuelve con liberación. Y muchas veces lo que la gente necesita es docencia. Porque ¿qué observaba yo? Liberaba a la persona. Y esa misma persona me invitaban un año después, la misma persona con los mismos demonios de nuevo. Entonces eso causa confusión. ¿O fue libre o no fue libre? Sí, claro que fue libre por la autoridad de Dios, el demonio se echó fuera, pero con esa persona no se hizo docencia, no se le enseñó la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo le agregaría, ¿verdad?, lo que dijo el apóstol Pablo: manteneos libres en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no seáis de nuevo víctimas, ¿verdad?, de la esclavitud. Entonces, este tipo de esclavitud que acabamos de mencionar es bien importante, porque tú y yo, según los estudiosos, somos el resultado o somos similares a las personas con las que pasamos más tiempo. La Biblia lo dice también: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. En otras palabras, tus relaciones moldean tu futuro. Ay, Dios del cielo. Tus relaciones moldean tu futuro, le dan una dirección. Es muy fácil, no hay que ser profeta o que Dios te revele nada para observar cuál es el futuro de una persona. Solamente tienes que observar 3 factores. Número 1, sus hábitos. Número 2, sus relaciones, con quienes andan. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y número 3, ¿qué honra? O sea, ¿qué cosas o personas estas personas considera valiosas? Entonces, estas 3 cosas son fundamentales para saber hacia dónde una persona se dirige en la vida. Entonces, para nosotros, Pastor Héctor, ¿cómo puedo yo hacer para liberar a mi gente para que sean libres relacionalmente? Número 1, tenemos que tener una relación sólida con Dios. Número 2, tenemos que desarrollar una autoestima sana. Oiga, sana. Y 3, tenemos que buscar ayuda. Tan sencillo como eso. Si hay algo que yo he aprendido es que para fracasar lo puedo hacer yo solito, no necesito ayuda. Pero para yo lograr lo que Dios quiere que yo sea en la vida y que yo haga en la vida, yo necesito ayuda, y mucha. Necesito relacionarme, necesito desarrollar inteligencia relacional. Las personas que, mire, cuántas cosas malas me han pasado a mí, no por culpa de Satanás o de las fuerzas del mal, sino de no haberme manejado adecuadamente con las personas que me rodeaban. Y por eso es que usted ve que todos los grandes líderes de la historia, número 1, eran grandes comunicadores. Es decir, para hablar con las personas, para vender la visión que Dios encapsuló en su espíritu, necesitamos relacionarnos con otros. No hay lugar más solitario que el éxito. Por eso el verdadero liderazgo, el verdadero éxito no es llegar a la cima, sino a cuántos llevas a la cima contigo. Entonces Dios nos está diciendo en esta hora, para nosotros ser libres relacionalmente, tenemos que tener una relación íntima con Dios, muy íntima, porque si tenemos una relación vertical sana, lo más probable es que nuestras relaciones horizontales también tiendan a ser sanas de igual manera. Entonces hay personas que están atadas, literalmente cautivas a relaciones tóxicas. Y una relación tóxica no es más que una relación que no te beneficia, que no te hace crecer como individuo, que no te hace ser más de lo que ahora eres. Y recuerde que esto de ser más de lo que ahora somos es una promesa bíblica. Cito la Escritura. Moisés le bendijo al pueblo de Israel, le dijo: Jehová os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como Él lo ha prometido. En otras palabras, Dios nos está diciendo en esta hora, para nosotros ser libres relacionalmente, tenemos que tener una actitud
de apoyo, de agregar valor a la vida de otro. A veces yo escucho a los jóvenes, ay, yo quiero que Dios me mande a mi novia o a mi novio que sea así, 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 así. Y yo siempre le digo lo mismo, conviértete en la persona que atrae a ese tipo de personas que tú anhelas. Tan sencillo como eso. Conviértete en la persona que atrae a la persona que tú anhelas a tu alrededor. Y eso me habla a mí mismo como líder. Si yo quiero gente leal a mi lado, yo debo ser leal. Yo debo ser leal. Y si a mi vida llega gente desleal, no recibo esa cosecha porque no es lo que yo sembré. La Biblia dice lo que el hombre sembrara, eso es lo que va a cosechar. Si tú pastor, si tú líder, si tú empresario, si tú hermano en Cristo, te ha llegado gente desleal y tú dices, ¿por qué me está llegando gente desleal si yo he sido leal? Número uno, revísate para ver si hemos sido desleales sin darnos cuenta. Y si no es así, recházalo. No lo recibas, no lo aceptes como parte del plan de Dios, porque Dios opera en base a la ley de la semilla. Uno siembra y uno cosecha. Entonces, para nosotros manejarnos bajo libertad, porque a libertad nos llamó Dios, para no ser esclavos de nadie. De nadie. Nuestras relaciones deben fundamentarse en la verdad, en el respeto y en la libertad. Quien está contigo debe estar porque quiere, porque ve que es bueno andar contigo, porque le produce algún resultado halagüeño o algún resultado positivo a su vida. La Biblia lo dice, estarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué más dice la Biblia? Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De manera tal que tú y yo tenemos sí o sí que ser libres relacionalmente. El enemigo de nuestras almas nos quiere tener atados mediante el pecado para que no podamos reconectarnos con el Padre. Recuerda que Dios está tratando contigo desde antes que tú nacieras. Por eso el libro de Jeremías lo dice claramente al inicio. Dice, antes de que tú nacieras yo te conocí. Y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te puse para que fueras profeta a las naciones. En otras palabras, Jeremías no se convirtió en profeta. Jeremías ya era profeta desde la eternidad. Entonces Dios lo saca de la eternidad, lo mete en la temporalidad para que cumpla una asignación. Entonces, a veces nosotros creemos entonces, ¿qué hace Dios para hacer eso? Entonces nos coloca en un lugar en donde sea el caldo de cultivo para que nosotros podamos ser lo que Él quiere que seamos y hacer lo que Él desea que hagamos a toda la plenitud. Entonces, por último, primero tipo de esclavitud espiritual, cultural, administrativa, relacional, y la última que hemos querido añadirla, tipo de esclavitud, es la esclavitud dimensional. Esto está fuerte. La esclavitud dimensional. Tú y yo, escúcheme, tú y yo, biológicamente o científicamente, somos capaces de percibir 4 dimensiones. Masa, tiempo, profundidad y no me acuerdo de la otra. Son 4. Mi hermano que estudió física dice que ya al día de hoy se han descubierto 8 dimensiones más, son 12 en total, lo cual tiene un significado bíblico muy importante. Pero el hombre, conforme al libro de los Hechos, dice que Dios le delimitó los límites de su habitación, es las dimensiones que puede percibir. Todo lo que tú puedes percibir, a la postre tú lo podrás administrar. Por eso, cuando Dios colocó al hombre en esa incubadora, llamémosle así, o en ese invernadero llamado Jardín del Edén, era para enseñarle administración de las dimensiones que él podía percibir. Debido a que Adán no había pecado, todavía no había llegado el capítulo 3 de Génesis, él podía percibir 8 a 10 de las 12 dimensiones que hay. Entonces,
Por ejemplo, cuando el cristiano lleno del Espíritu Santo opera en los dones del Espíritu, no es más que operar en dimensiones que el hombre natural no puede percibir porque le son locura, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el don de palabra de ciencia no es más que información presente o pasada, ¿verdad? Que el predicador o el orador o el profeta o lo que sea no conoce. Pero debido a que su espíritu está ligado al Espíritu de Dios relacionalmente, entonces Dios en su soberanía le permite tener acceso a información del pasado o del presente de la persona. Y a eso se le llama palabra de ciencia. En algunas ocasiones Dios le da datos del posible futuro de la persona. ¿Y por qué digo posible futuro de la persona? Porque como nuestro Dios no opera linealmente, sino dimensionalmente, entonces la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, cuando se opera en el don de la profecía, desde el punto de vista de vaticinar eventos futuros, de las posibles dimensiones, porque Dios es multidimensional, entonces el creyente entra en esa profundidad del Espíritu y se le brinda información de eventos futuros, porque para Dios no es futuro, porque Él vive en un eterno ahora. Somos nosotros los que estamos limitados por estas 4 dimensiones que le mencioné: el tiempo, masa, velocidad y la otra que no sé cuál es. Entonces, como nosotros estamos limitados a estas 4 dimensiones, cuando tú te metes con Dios, tú empiezas a ser libre dimensionalmente. Qué maravilla cuando uno pastorea una iglesia que está siendo dimensionada en Dios, que ya no está cautiva de estas 4 dimensiones que menciona el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando frente al areópago griego y estaba frente al altar del Dios no conocido. Y cuando él dice: a este que ustedes no conocen es al que yo les predico, que creó todas las cosas, que delimitó los marcos de nuestra habitación, es decir, las dimensiones que somos capaces de manejar, de movernos y de administrar, que son las que puso a administrar a Adán. Cuando Adán peca, deja de percibir otras dimensiones y por ende ya no es capaz de percibirla. ¿Y qué era lo que percibía? Que estaba desnudo. Pero ¿por qué antes del pecado Adán no percibía su desnudez física? ¿Por qué? Porque él vivía en otra dimensión. Él dominaba más que las 4 dimensiones. Adán se movía a la velocidad del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que era distancia, que es una de las dimensiones que todos conocemos, no significaba nada para él. Entonces, de hecho, para una persona que no muere, el tiempo pierde relevancia, la distancia pierde relevancia. Algún día llego y es libre dimensionalmente. Ahora, Pastor Héctor, ¿qué es lo que nos está hablando? Esta 5ª clase de esclavitud es necesaria que nosotros la podamos romper con la ayuda de Dios. El creyente que no ha sido libre dimensionalmente se mantiene en lo mismo siempre. Sus aspiraciones las mismas, no puede aspirar más porque él opera linealmente, no opera dimensionalmente. Linealmente, mañana, pasado, la próxima semana. Pero la Biblia nos dice, aleluya, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, que lo que a ti te podría tomar 1000 años, te puede tomar un día. Pero eso solo es posible no en el universo lineal, sino en el dimensional. Y Dios opera dimensionalmente. De allí que los científicos dicen que el universo se está expandiendo. ¿Por qué? Porque todo es dimensional. Entonces, cuando el problema de la iglesia cristiana, yo diría a nivel global, es que todavía opera linealmente y no dimensionalmente. Pero cuando Dios empieza a romper las cadenas de las dimensiones, entonces uno puede hablar como habló el salmista David en el Salmo 139. Y él dice, me encanta lo que él dice:
Él dice, mi embrión vieron tus ojos y todas aquellas cosas que serían luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Mi alma está maravillada y lo sabe muy bien. En otras palabras, por eso es que él dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, allí estás tú. Si en el Seol hiciese mi morada, ahí me asirá tu mano y me agarrará tu diestra. En otras palabras, está hablando, Dios es dimensional. Dios no está arriba, ni abajo, ni a la izquierda, a la derecha. Él está en todas partes al mismo tiempo. Es omnisciente porque es dimensional. Las dimensiones no cubren a Dios. Dios cubre las dimensiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, allí en el discurso frente al areópago griego, él dice, porque en él existimos, nos movemos y somos. En otras palabras, las tres manifestaciones de vida. Existimos, nos movemos y somos. Las tres manifestaciones de un ser multidimensional. Ay, Dios mío, la gente cree que estoy hablando de extraterrestres. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy hablando de la Biblia. Entonces, Dios te está diciendo a ti y a mí que la quinta forma de esclavitud es la esclavitud dimensional. Y la única manera, escúchame, de empezar a ser libre dimensionalmente es sencillamente permitiendo al Espíritu Santo que llene tu vida y dirija tus pasos. Cuando operamos de manera dimensional, lo que era imposible se vuelve fácil. Yo conozco personas que estuvieron batallando en el ministerio por décadas, pero llegó un punto en su vida donde hubo un rompimiento, donde algo se rompió, no fuera de ellos, no, dentro de ellos, a nivel de su espíritu. Y entonces hubo un avance, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque esta persona o este ministro fue libre dimensionalmente. La única manera de nosotros poder realmente ser libre dimensionalmente es permitiendo al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Lo bueno es que el Espíritu Santo, a diferencia de los espíritus del mal, no quiere dominar nuestra vida. Quiere dimensionar nuestra vida. Y eso es lo tremendo. No se va a meter con nuestro libre albedrío. Por eso nosotros tenemos que hacer como Jesús, que rindió su libre albedrío al Padre. Y entonces él decía, lo que veo al Padre hacer, eso hago. En otras palabras, no podemos ver lo que hace el Padre, al menos que nos dimensionamos. Por eso Isaías capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como los tuyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que tus pensamientos y tus caminos. En palabras sencillas, Dios opera en una dimensión mucho más elevada a la nuestra y nos hace una invitación muy especial para que nosotros subamos allá, como le dijo en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis a Juan. Es interesante, dice, una voz me dijo, sube acá. Es decir, dimensiónate. Dimensiónate. Dios te está diciendo, quiero hacerte hoy libre del claustro de la dimensión. Tú no vas a poder percibir más allá. Personas, pero ¿cómo, Pastor Héctor? ¿Cómo lograr en un mes lo que yo creo que me duraría un año? Tú tienes que dimensionarte. Porque cuando tú te dimensionas, tus patrones de pensamiento son como los del Dios eterno. Cuando tú te dimensionas, entonces tu forma de operar, el nivel de fe en el que tú te manejas es otro. Entonces lo que para otros es imposible, a ti se te hace tan sencillo y normal. ¿Por qué? Porque tú te dimensionaste. Es interesante, por ejemplo, una persona que esté metida en una cueva y nunca ha salido de allí, lo único que ve del exterior son sombras de lo que hay en la luz. Y eso es tremendo, eso es una teoría que existe. Entonces, pero cuando tú sacas a esa persona de la cueva, tú dices, estas sombras que yo veía
era lo que pertenecía a lo que estaba más allá de donde yo estaba. Entonces, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? Que a veces Dios nos da un atisbo de su gloria, un atisbo de más de estas 4 dimensiones en las que estamos encerrados, y uno se quiere volver loco con eso. Pero Dios dice, no, mijo, estás en kindergarten, estás todavía tomando papilla, no te puedo dar vianda todavía. Entonces Dios te está diciendo, voy a liberar a mi iglesia de las limitaciones de la dimensión donde opera. Van a dejar de operar linealmente y van a empezar a avanzar dimensionalmente. De esa manera, entonces, le dirá a esta piedra, a esta montaña, tírate en el mar y se hará, y nada os será imposible. Ahí está. Cuando Cristo lo que le estaba diciendo a los discípulos, ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y él dice, no, yo no tengo que aumentarles la fe. No es un tema de fe, es un tema de dimensión. Ay, ay, ay. Dice, porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate en el mar y se hará, le hará caso. O sea, el mundo físico te hará caso. Y no es que nosotros podamos, mediante la fe, alterar la realidad. No, podemos entrar a una dimensión en Dios, aclaro, en Dios, en donde todo lo que está dentro de esa dimensión podemos no solo percibirlo, sino también manejarlo. Recuerde lo que dice la Escritura, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, no puede percibir la sobrenaturalidad de Dios, porque estas cosas se analizan, se estudian, se disciernen espiritualmente. Y mire lo que termina diciendo en ese texto de la carta de los Corintios. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, cuando empezamos a dimensionarlo, lo que en realidad se desarrolla en nosotros es la mente de Cristo. Que es una mente que no opera en base a libros, sino en base a la revelación del Padre. Entonces, por eso es que cuando las personas mueran en Cristo y vayan al cielo y allá a la eternidad, nadie va a estarle preguntando a Dios por qué esto, por qué lo otro. Yo escucho a muchos creyentes que dicen, ay, cuando yo llegue al cielo yo tengo esta pregunta y esta pregunta. No, cuando tú llegues al cielo no vas a preguntar nada, porque vas a estar en una dimensión de entendimiento pleno. El apóstol Pablo lo dijo, dice, nosotros ahora vemos borroso. Ahora tú y yo vemos borrosamente, como en un espejo, la gloria de Dios. Pero cuando tú te dimensionas, ya tú no miras como en espejo, ya tú miras face to face. Ya tú no miras el reflejo de las cosas, de las sustancias, sino que tocas con tus manos la misma sustancia, lo cual testifica el apóstol Pedro y Juan cuando dicen lo tocante al verbo de vida, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos. O sea, ya no es que alguien te lo contó, es que tú lo viviste. Por ejemplo, cuando yo le contaba a una persona de un milagro de sanidad que vimos, en donde la persona se le cayó la piel del talón del pie y le salió nueva allí mismo en la plataforma frente a la vista de todos. Yo no oré por la persona, así que no me puedo atribuir nada, pero eso fue una dimensión de poder de Dios, ¿verdad? Que nos permitió a nosotros, ¡boom!, nos explotó la cabeza y dijimos, hey, Dios puede hacer lo que sea. Así que yo vengo a decirte en esta hora, para pasar de esclavos a reyes, tenemos que ser libres de estas 5 formas de esclavitud que existen. Por cuestiones de tiempo voy a dejarlo hasta aquí, pero mañana a esta misma hora, 5 de la tarde, hora de Panamá, vamos a estar aquí para la segunda parte. Son 6 lecciones bajo el título de esclavos a reyes. Coméntame allí, sígueme escribiendo aquí por el Facebook, por el Instagram. Estoy acá en esta pantalla, Facebook en esta pantalla, estoy en el Instagram. Así que un abrazo muy fuerte, sigan orando por nosotros. Vamos a estar en una cruzada multitudinaria en México, oren por nosotros. Vamos a estar en el Congreso de Intercesión y Guerra Espiritual, allá donde el apóstol Miguel Ayarza, oren por nosotros. Estamos escribiendo nuestro siguiente libro, Los Negocios de mi Padre se llama. Aquí atrás mío tengo algunos de mis libros, allá atrás, Los Banqueros del Reino, Excelencia Devocional, Creer el Camino de la Victoria,
Tiempo de Guerra, en fin, ahí están los libros y seguimos. Así que oren mucho por nosotros, nos estamos dimensionando. Un abrazo fuerte hasta Argentina, al pastor Pascual. Saludo a mi hija Hilary. Saludo allá a mi hermana Irma López, allá en Guatemala, mi hermana Rosángela, mi hermano Cucul, también allá en Guatemala. Javier, Alexis, Dios te bendiga, qué gusto. Bueno, tenemos una cantidad de gente que nos saludan, el Enfani, en fin, una gran cantidad, mis hermanos allá en los Estados Unidos, bueno, acá en ambas pantallas, en fin. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana te invito, 5 de la tarde, hora de Panamá, no sé cuál será en tu país, pero vamos a estar aquí en la serie de Esclavos a Reyes. Un abrazo y muchas, pero muchas bendiciones. Bye bye.